Fresas de Huelva en mercados de París, pero no en la tienda de la esquina. Naranjas de Sudáfrica en un supermercado de Valencia. Es la ley de la oferta y la demanda, pero también es algo más. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, la odisea de la fresa. Un viaje por la paradoja de la globalización. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Juanjo. Ya es viernes. Bien. Y como cada viernes, al final de este episodio, te recomendamos un podcast por si te apetece escuchar algo nuevo el fin de semana. Entra en podimo.es/al día y te regalamos 60 días gratis de Podimo. Hoy vamos a darle la palabra durante un rato a Igor. Igor es un oyente de Un Tema al Día que nos lleva de viaje a Huelva. Es un viaje un poco surrealista. Hola Juanlu, soy Igor de Basauri. Estamos en Tenerife, la familia, Leo, Sandra, Noa, yo, y hemos recorrido desde Bilbao hasta Huelva 1000 kilómetros para coger el ferry para Santa Cruz de Tenerife hace unos días. Y nos desviamos para pasar por Palos de la Frontera, porque mi hijo Leo, peque de 3 años, es un enamorado de las fresas, le encanta, no quiere comer otra cosa que no sean fresas. Entonces cuando fuimos a Palos de la Frontera y vio todo el campo de fresa, que le dijimos que estaban ahí debajo de los invernaderos, pues claro, quería fresas y fresas y fresas. Encima pasamos por la rotonda al lado del día, que hay una escultura de un fresón gigante y ya, bueno, se volvió loco. Entramos al día a comprar fresas y no había fresas de fresón de palos. Había fresas, pero no eran de fresón de palos. Entonces dije, pero bueno, vamos a ver. Pregunté y me dijeron que allí no había, pero que era temporada y estaban recogiendo fresa y estaba la cooperativa arriba del día y que allí podíamos comprar. Y para nuestra sorpresa, en la cooperativa de fresón de palos nos dijeron que no vendían y que si queríamos comprar fresón de palos podíamos comprar por internet. Pero bueno, vale, pues dije, lo compro por internet y me las dais. Y me dijeron que no, que claro, que logísticamente eso era imposible y que yo las iba a recibir en la dirección que pusiese. Entonces fuimos recorriendo los pabellones, pabellón tras pabellón, y no hubo manera. Nadie nos vendía fresas, ni diciendo que solo queríamos una fresa. O sea, una. No. Ni una. Entonces nos fuimos a Tenerife sin probar las fresas de fresón de palos. Pero en el mercado de Tenerife, Santa Cruz, al día siguiente de desembarcar, allí compré 1 kilo de fresas de fresón de palos a 6,70 €. O sea, prácticamente lo mismo que me hubiese salido puestas en mi casa. Lo cual me parece una locura. No solo porque cueste lo mismo que me lleven a mi casa las fresas que comprarlas en el mercado, sino que no puedas hacer consumo de kilómetro cero, sino que lo tengas que pedir y que te lo envíen a 1000 kilómetros de distancia, al mismo precio. Increíble. Increíble, dice Igor. ¿Es tan increíble? ¿Es tan infrecuente que no podamos comprar algo que se cultiva ahí al lado porque todo se empaqueta para ser vendido a cientos de kilómetros de distancia? Fermín Cabanillas, hola. Hola, ¿qué tal? Fermín es periodista, le leemos a menudo en eldiario.es Andalucía desde Huelva. Fermín, ¿esto qué le pasa a Igor y a su hijo? Que vaya paciencia, tiene el hijo también. ¿Es casualidad o es lo normal? Bueno, esto es algo social casi a lo que estamos acostumbrados en la provincia de Huelva. No pasa solamente en Palos de la Frontera, sino que se puede ver en cualquier pueblo fresero de la provincia. El mercado que come fresa, sobre todo de la provincia de Huelva, está de Perpiñán para arriba. En Europa es donde mejor se paga y por lo tanto las cooperativas, las grandes empresas, les es mucho más rentable mandar un camión lleno de fresas a París que al supermercado de la esquina. Esto es una paradoja, pero realmente es así. Junto a Reino Unido, Alemania y Francia son los 3 grandes mercados de referencia. El 85% de la producción de Huelva se va a Europa. En Mercaparís, por ejemplo, se paga muy bien la fresa de Huelva, compite muy bien, se compra mucha cantidad y viaja relativamente rápido, porque en 3 días está un camión allí, con lo cual no sufre demasiado el efecto del frío en el transporte. Y entonces
Estamos hablando de que son mercados que casi encargan la producción de un año para otro, que reservan sus camiones. Competir contra eso, la verdad es que es muy difícil. Fermín Cabanillas, compañero, muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Poco a poco vamos llegando al fondo de este asunto. Hagamos la prueba de abrir nuestra nevera, nuestra despensa, elijamos un alimento y si no es un producto de proximidad, de kilómetro cero, vamos a preguntarnos qué implica que ese producto haya llegado hasta nosotros. Lo vamos a hacer con Laura Villadiego, que forma parte de Carro de Combate, un colectivo de periodismo independiente que investiga precisamente el origen de los productos que consumimos. Hola, Laura. Hola. Laura, estos días preparando este episodio hemos visto una foto viral de alguien que se encuentra una malla de naranjas de Sudáfrica en un supermercado de Valencia. Lo fácil, lo obvio es pensar en la paradoja y en el impacto ambiental, aunque solo sea por el combustible de haber traído las naranjas hasta aquí. Pero, ¿qué más hay? ¿Qué más esconde ese viaje de estos productos? Yo siempre digo que el principal impacto de estas cadenas tan largas de producción es que hace muy difícil cualquier labor de control de los impactos que se generan en esa producción, ¿no? Y yo creo que también, además, hace que los consumidores también nos hayamos un poco desentendido de esos impactos porque no los tenemos a la puerta de nuestra casa, ¿no? Evidentemente, si estás comprando un tomate que en vez de venir de un sitio cercano a donde tú vives, viene de cientos de kilómetros y en muchos casos miles de kilómetros, pues no sabes, ¿no?, cómo se ha producido y lo único que puedes hacer es creerte lo que te han contado. Y evidentemente, ¿no?, la industria pone muchos esfuerzos en dar una imagen bonita, ¿no?, de cuáles son esos impactos. Luego, cuando vas a la realidad, ves que eso en muchos casos no es así. En el caso mismo de España, ¿no?, también lo vemos. Nosotros producimos muchísimo para países, sobre todo del norte de Europa. Y a pesar de estar en la Unión Europea, que tiene unas regulaciones bastante estrictas, en muchos casos nos las seguimos saltando, ¿no?, y seguimos explotando nuestros recursos, como se puede ver, ¿no?, en el sur de España con el agua y muy concretamente con esos pozos ilegales asociados a los invernaderos frutos rojos, ¿no?, que son muy demandados en el norte de Europa. Pero también lo vemos, por ejemplo, con la contaminación de aguas asociada a la industria cárnica. Se ha abierto un expediente a España precisamente porque no estamos preservando nuestras aguas de las contaminaciones procedentes de esas industrias. Y esto lo hacemos para producir para el exterior, fundamentalmente. La mayor parte de esa producción no la estamos consumiendo en España. Ya tenemos el ejemplo de la fresa, que se cultiva en Huelva pero se vende fundamentalmente fuera de España. ¿Pero hay algún producto que nosotros, desde España, estemos esquilmando a los demás? Pues en España compramos muchísimo producto agroalimentario relacionado con nuestra industria cárnica, es decir, con aquellos productos que necesitamos para fabricar los piensos que luego les damos a los cerdos, a los pollos, a la ternera, etcétera, ¿no? A pesar de ser un país cerealista, importamos unas grandes cantidades de cereales. Además, importamos soja desde países donde se ha demostrado que en muchos casos esa soja está relacionada con deforestación de bosques primarios. Y también importamos bastante aceite de palma para otras industrias, ¿no?, fundamentalmente para los ultraprocesados. Yo diría que probablemente esos son un poco los más significativos, pero luego hay muchísimos productos que muchas veces nos pensamos que son españoles y no lo son. Importamos muchísimo marisco. Una parte de los mejillones que consumimos en España son de Chile, no son españoles. Nos pasa lo mismo con las legumbres. Entre un 60 y un 60% de los garbanzos que consumimos son de México, no son de España. Y esto se permite también en parte porque en las etiquetas no se especifica cuál es la procedencia de estos productos. ¿Y por qué? ¿Por qué es más barato comprar carne fuera o importar naranjas de Sudáfrica teniendo en España hectáreas, muchas hectáreas de esos cultivos o de producciones agropecuarias, ¿no?, de todo tipo? Fundamentalmente porque en otros países del exterior hay regulaciones que son menos estrictas, ¿no?, y que hacen que la producción sea más barata. Es verdad que en el caso de la carne se produce una excepcionalidad en España
que es que nosotros hemos llegado a tal nivel de eficiencia que es bastante difícil producir más barato que nosotros. Pero lo hemos hecho en base a importar todo esto que te comentaba sobre las materias primas que se necesitan para los piensos de esos países, ¿no? También es cierto que en el caso de la carne sí que se da esa excepcionalidad de que es obligatorio poner la procedencia en lo que se vende. Pero aún así hemos incrementado muchísimo la producción para exportar. Se exporta más o menos el 60% de la carne de cerdo que producimos, ¿no? Y aún así seguimos importando alguna carne de menor calidad, fundamentalmente para la industria de los procesados. Por ejemplo, se importan muchas carcasas que son fundamentales para la industria de los embutidos, ¿no? Y también se importa mucha carne congelada que luego se utiliza en estos procesados, por ejemplo, ¿no? En las lasañas de ternera, etcétera, etcétera. Y luego, pues bueno, pasa lo mismo con los productos, digamos, de huerta o agrícolas, que pues si los importamos, ¿no? De países que no tienen esos controles que la Unión Europea exige aquí en España, pues evidentemente son mucho más baratos de producir, ¿no? Y estoy hablando desde, por ejemplo, pesticidas que están prohibidos en Europa, incluso transgénicos también, que en muchos casos no es que estén prohibidos en Europa, pero se tienen que etiquetar y como tienen mala prensa, pues no encuentran mercado. Y bueno, pues un montón de prácticas, ¿no? Medioambientales y también sociales, porque ahora se está incluyendo la variable social dentro de las políticas agrícolas, que pues en esos países no se cumplen porque no son obligatorias. Y Laura, ¿qué papel cumple en todo esto el tipo de alimentación que tenemos? Yo creo que el hecho de que hayamos alargado tanto estas cadenas de suministro de alimentación, lo que ha hecho fundamentalmente ha sido promover ese tipo de alimentación precisamente que permite que estos productos puedan aguantar más tiempo, y esos son los procesados, ¿no? Y en último término, ¿no? Los ultraprocesados. Entonces, cada vez más estamos viendo una alimentación basada en productos pues, alimenticios que han sido transformados y que tienen un perfil nutricional muchísimo más bajo que lo que tiene pues, un producto fresco. Hace poco salían los datos de las ventas, ¿no? De productos procesados y se veía que se habían incrementado un 11% durante el último año, ¿no? Claro, esto a lo que nos lleva al final es a que tenemos una peor alimentación. Estamos basando nuestra alimentación cada vez más en productos que están cargados de grasas, de azúcares y de sal, ¿no? Y cada vez menos tenemos el tiempo, además, que es otro elemento importante, de poder ir a comprar y a cocinar productos frescos, ¿no? Y esto va a tener un impacto, y lo está teniendo, de hecho, un impacto muy importante en la salud colectiva. Laura Villadiego, Carro de Combate, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y antes de marcharnos... Hola, soy Juanjo de Podimo y hoy vengo a recomendarte un podcast repleto de curiosidades, de preguntas que posiblemente hasta ahora no te hayas hecho, pero ya está Judith Tiral para hacerlas, investigar y responderlas por ti en Podimo. Nueva temporada de No te lo habías preguntado, uno de nuestros podcasts favoritos sin duda, ya disponible. La semana pasada un amigo mío se volvió a mudar a una casa que tenía vacía, que era la casa en la que había pasado los primeros años de su vida, ¿no? Y entonces él me contaba que la casa siempre le había dado como mal rollo. O sea, no sabe bien qué es, pero hay algo de la casa que siempre le ha dado como malas vibras, ¿no? Y digo, pues no te mudes. Y me dice, pues ¿me pagas tu otro piso? Y digo, claro, es verdad. Y bueno, y además no es como que le dé mal rollo toda la casa, sino que es en concreto una habitación que es una habitación que... Iba a decir, ya veréis, pero no creo que vayáis a casa de mi amigo. Todos, ¿no? Sería rarísimo, en plan, mi amigo, pero ¿por qué invitas a tanta gente? No, perdón. Pero hay una habitación de la casa que siempre la tiene cerrada, siempre, porque esa es la habitación que le da especial mal rollo, ¿no? La habitación de su hermana. Y no es que ahí pasara nada, tipo una historia de terror en la habitación de su hermana. O sea, su hermana está viva, no se quedó muñeca durmiendo en la habitación. ¿Por qué estoy diciendo esto, chicos? ¡Qué introducción más rara! No, pero aguantad que os va a encantar, ¿eh? El motivo por el que le da mal rollo la habitación es porque hay un estante lleno de muñecas de porcelana. Y todos aquí sabemos que las muñecas de porcelana no son especialmente entrañables. Hay algo de ellas como, bueno, desprenden mal rollo, dan mucho miedo, ¿no? Te cambian la energía de cualquier sala. ¿Por qué las muñecas de porcelana nos dan tanto miedo? O sea, ¿desde cuándo nos dan miedo también? ¿Qué historia hay detrás de esas muñecas de porcelana? Así que, como bien dijo un referente para la cultura española, David de Estopa, vamos, José. Desde Podimo no solamente nos colamos en un tema al día para recomendarte contenido, sino que también nos gusta regalarte 60 días
para que puedas disfrutar de nuestro catálogo a través de nuestra app o desde tu ordenador entrando en la web de Podimo, totalmente gratis. 60 días que solo puedes conseguir si te registras en podimo.es/al día. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.